Pero queremos que a las 7 pues, puedan llegar acá. Les animamos que puedan estar con nosotros. Perdóname. A las 7 de la noche. Jueves. Perdón, el miércoles los jóvenes. Es a las 6, creo. Van a salir de aquí. ¿Las 6? Sí. A las 6, ¿no, José? 6 de la tarde van a salir de aquí para el programa de jóvenes que van a tener ellos, o el soccer, no sé, algo de eso. Algo de jóvenes. Los que quieran pasar por jóvenes pueden ir y después se van a sentir lo que significa querer pasar por jóvenes. El cuerpo le va a recordar lo que significa querer pasar por jóvenes. Ese será el jueves, el miércoles, perdón, el jueves sí el ensayo. Vamos a tenerlo a las 7:30. 7:30 vamos a comenzar con el ensayo, así que les animamos que puedan llegar al ensayo. Eso será jueves. Domingo, escuela dominical, a las 9, como todos saben, y el servicio a las 10, y a las 7 de la noche el otro servicio. Son los anuncios de manera general. Estén orando por todo el programa que queremos tener para la resurrección. Y de acto seguido, después el próximo mes de resurrección, recuerden que vamos a tener, o sea, no sé si lo había anunciado, vamos a tener 3 días en junio de un taller de evangelismo. Va a estar llegando un pastor, va a estar dándonos un taller por jueves, viernes y sábado. Y entonces el domingo vamos a estar predicando también evangelismo. Quizás el sábado hagamos un poco de evangelismo en las calles. ¿Ok? Así que vamos a estar hablando por todos estos programas, por todos los que vienen de resurrección, por cada uno de los programas que queremos traer adelante. Si usted tiene un celular ahora, usted puede agarrar y bajar el volumen, apagarlo, tomar la medida que usted entienda conveniente, ¿verdad? ¿Ya? Qué bueno, ya lo hice. Y nos ponemos entonces en pie para saludar. No hay un saludo más lindo que el saludo que para ponernos en conexión con nuestro Señor. Vamos a tener un tiempo para orar, para prepararnos espiritualmente para recibir lo que el Señor quiere en esta noche. Sabemos el camino que vamos a recorrer. Gracias, Dios mío, porque eres nuestro
nuestro Dios, eres nuestro amigo, Señor. Eres fiel, Señor, y en todo momento estás a nuestro lado, Señor. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad, Señor, de alabarte y bendecirte. Primera de Crónicas 16, 23 y 24 dice: Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Cantad entre la gente su gloria y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Estamos aquí, podemos rendir culto a tu nombre. Pedimos a tu Espíritu Santo que sea bienvenido en esta noche en medio nuestro y que reciba gloria, honra y poder. Señor, bendícenos y que tu palabra nos edifique a todos y que por medio de estas alabanzas podamos exaltarte en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Deuteronomio 7:9 dice: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. De toda
Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de adorarte en esta noche. Y gracias, Señor, porque eres nuestro amigo. ¿Quién es nuestro amigo más fiel? Cristo, ¿verdad? Por eso vamos a cantarle este himno. Soy feliz en el servicio del Señor. O hallé un buen amigo. Disculpe. Pidiéndole al Señor que nos dé, que podamos ser sus ojos, que podamos ser sus manos, sus pies, que todo nuestro andar sea digno de Él. Efesios 4, del 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados con el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer. Dame tus pies, yo quiero
Oremos, hermanos. Señor y Padre nuestro, gracias te damos una vez más, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón, porque nos amas, Señor. Estamos reunidos aquí un grupo de tus hijos, Señor, alabándote como tú te mereces, Señor. En este momento, de corazón alegre, estamos dispuestos a dar un poquito de lo que tú nos das, Señor. Agradecidos estamos por toda esta semana, este día, este año, todo este tiempo, Señor, que nos tienes aquí. Bendice las manos de tus hijos aquí presentes, Señor. Bendícelos, provéeles más. Te pedimos que bendigas a los hermanos que queriendo no pueden, Señor, proveerles. Bendícelos, cuídalos, Señor. Te pedimos que bendigas a los hermanos, que por medio de ellos nos llega tu palabra, Señor, nos llega tu mensaje. Pedimos que nos atesores, que nos des el don del Espíritu Santo para atesorar tu palabra, Señor. Te pedimos que bendigas a los hermanos que los ministran, Señor, les dé sabiduría, entendimiento, que sea para la expansión de tu obra, Señor. Pedimos que bendigas a su obra, a su familia, y a todos los que él representa, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. La lectura bíblica de la noche de hoy la encontramos en el Evangelio de Lucas 10, versículo del 38 al 42. Capítulo 10, versículos del 38 al 42. Una vez lo tengan, hermanos, nos ponemos en pie en señal de reverencia a nuestro Señor para leer la palabra. Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, lo cual no le será quitado. Le pedimos al hermano Marco, que va a tener la predicación esta noche, que pase el tiempo. Bien, hermanos, puede sentarse. Dios los bendiga a todos. El hermano Omar dirige y el hermano Omar predica. Esta iglesia tiene un gran problema con los humanos. Bien, vamos a buscar en la Biblia Hechos 13:22. Hechos 13:22. Hablando de la palabra de Dios sobre Saúl, dice: quitado este, le levantó, o sea Dios, por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta noche. Te pedimos que tú nos bendigas a través de ella, Señor, y sobre todo que nos ayudes a ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor. Bien, hermanos. En la noche de hoy vamos a estar compartiendo con ustedes bajo el tema viviendo conforme al corazón de Dios. ¿Cómo podemos nosotros vivir conforme al corazón de Dios? ¿Cómo podemos conformar nuestro corazón al de Dios? Ahorita decía el hermano Omar que es nuestro deseo ser conformados a... Estamos predestinados para ser conforme a la imagen del Hijo de Dios. Por tanto, Dios
se ha asegurado y ha garantizado cosas sumamente importantes para que nuestra vida se acerque y se asemeje a la vida de nuestro Salvador, pero también nosotros tenemos herramientas y tenemos responsabilidades y tenemos que practicar cosas que nos ayudan a cumplir este objetivo de Dios en nuestra vida. ¿Dónde encontramos la ilustración perfecta acerca de alguien viviendo según el corazón de Dios? En el rey David. Por eso les leía Hechos 13:22, porque hace referencia al momento en que David sucedió a Saúl. Este fue desechado por Dios. Saúl fue el primer rey que tuvo Israel. Ellos pidieron un rey a Dios. Dios les dio a Saúl, pero este resultó ser un total desastre y Dios escogió a David. Y Dios mismo, habló acerca de David diciendo: he hallado a David de Isaí, varón conforme a mi corazón, y quien hará todo lo que yo quiero. Son palabras de Dios acerca de un hombre tremendo, ¿verdad? ¿Qué tenía en diferencia Saúl y David? ¿Qué tenían en diferencia? Bueno, rápidamente, a modo introductorio, David estaba dispuesto a obedecer. Ahora, seguro que usted oye esto y se encuentra y dice: sí, pero David pecó con Betsabé y Ok, sí. Pero la disposición de David era una disposición a obedecer. Incluso cuando él cometió errores graves, él fue amonestado por el profeta y él mismo reconoció su pecado y dijo: pequé contra Jehová. Tenía un corazón moldeable, tenía un corazón receptivo, era inclinado a la obediencia a pesar de que podía cometer errores. Nosotros también somos así, somos inclinados a la obediencia por medio de la acción del Espíritu Santo, aunque por momentos de nuestra vida podemos cometer errores vergonzosos, ¿verdad? Ahora, Saúl no era así. Saúl no tenía esta inclinación a la obediencia. Él se satisfacía con actos de externo sacrificio. Quiere decir, él llevaba una religión externa, pero había un cambio interior que respaldara sus conductas. A él no le interesaba obedecer. Cuando usted analiza la vida de Saúl, era de desobediencia en desobediencia. El profeta le decía: espera hasta que yo llegue, y él iniciaba el sacrificio sin que el profeta le decía: tienes que matar a todos en la ciudad, y él dejaba una parte de los corderos y al rey vivo. El hombre era un hombre que era desobediencia tras desobediencia, una gran diferencia entre ambos. David sirvió a Dios con excelencia. Saúl se sirvió a sí mismo, haciendo las cosas a su manera. Cada momento que le fue requerido obedecer para servir de una forma establecida por Dios, él lo hacía a su forma, y esto traía un fatal desenlace para sí mismo. David no, David sirvió a Dios con excelencia. Y esto es un mal de nuestros tiempos, hermanos. A veces los creyentes piensan que porque están haciendo las cosas para Dios y las están haciendo de corazón, puede pasar cualquier cosa. Pero no es así. Dios no solo nos exige que hagamos las cosas de corazón para Él, sino que Dios exige y demanda excelencia en lo que hacemos. No se hace al trozo, no se hace pensando: yo creo que es así, además lo estoy haciendo de corazón. No, no es así. Nosotros podemos actuar de corazón, pero tenemos que cuidarnos mucho de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien, y que estamos cumpliendo con las justas demandas que Dios exige para lo que hacemos, ¿verdad? No basta con que yo me pare adelante y diga un mensaje desde mi corazón. No, yo tengo que respetar la palabra de Dios y hacer una interpretación sana de lo que está revelado en la palabra. No basta con que los músicos adoren a Dios como ellos quieran. No, hay normas establecidas en la Escritura de cómo esta adoración es aceptable, cómo se debe practicar y cómo se debe hacer. Por tanto, no basta con hacer las cosas de corazón, hay que hacerlas con excelencia, y David era un especialista en esto. Él sabía cómo agradar a Dios. David se preocupó por hacer la voluntad de Dios. Esto es un asunto vital cuando queremos tener un corazón conforme al de Dios. Dios, por medio del nuevo nacimiento, nos capacita para obedecer la voluntad de Dios. Esto es algo que el impío no puede hacer. La Biblia dice que el hombre natural no se puede sujetar a la ley de Dios y tampoco puede. Quiere decir, si hay una persona que no ha nacido de nuevo, no se puede sujetar a la ley de Dios, no busca hacer la voluntad de Dios. Está cautivo y esclavo del pecado y va tras
sus propios deseos carnales. El nacido de nuevo, el creyente, no funciona de esta manera. El creyente ha sido libertado, su naturaleza ha sido recreada y le permite vivir para la voluntad de Dios. Nosotros tenemos la posibilidad de vivir para la voluntad de Dios. Ahora, Saúl no. Saúl buscaba su propia voluntad. Y por último, David tenía su corazón totalmente centrado en Dios. Saúl tenía su corazón centrado en sí mismo. Ahora, esto era solo una introducción. Vamos entonces a estar viendo esta noche cómo podemos hacer como David. Cómo podemos tener un corazón, cómo podemos lograr que nuestro corazón se conforme al corazón de Dios. Lo vamos a hacer por medio de tres cosas. Vamos a estar hablando de que necesitamos tener un corazón devoto a Dios. Vamos a estar hablando de que necesitamos tener un corazón que permanece en Dios. Y por último, vamos a estar hablando de que necesitamos un corazón en comunión con Dios para que, uniendo estas tres cosas, podamos finalmente tener un corazón conforme al corazón de Dios. Ahora, vamos a ver devoción. Necesitamos devoción para que nuestro corazón se conforme al de Dios. Vamos a ir al texto que leíamos ahorita con la lectura de la palabra. Lucas 10, del 38 al 42. Usted puede ir allí rápidamente y vamos a estar hablando por unos minutos acerca de esta singular escritura. Nos encontramos dos hermanas que eran fieles discípulas del Señor. Ellas eran dos buenas discípulas. No estamos encontrando aquí una comparación de lo malo con lo bueno. Vamos a explicar esto. ¿Dónde nos encontraríamos en una situación de comparación entre lo malo y lo bueno? Por ejemplo, nos vamos al Antiguo Testamento y nos recordamos cuando Josué retó al pueblo y les dijo: escoger hoy a quién servís. Pero, y le dice: si ustedes quieren ir tras los dioses, vayan, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Aquí estamos haciendo una comparación entre lo malo, que es la idolatría, y lo bueno, que es servir al Señor. Sin embargo, en este texto de Lucas no estamos haciendo una comparación entre lo malo y lo bueno. Estamos haciendo una comparación entre lo bueno y lo mejor. Es una gran diferencia, ¿verdad? Ok, voy a mejorarlo un poco. Marta y María, una de ellas no estaba equivocada. Las dos estaban haciendo algo bueno, pero una de ellas estaba haciendo algo que era mejor que la otra. ¿Ya cayeron ahí? Ok, Marta prefería servir, pero María prefería aprender. Aquí no hay nadie que se llame María, ¿no? Gracias a Dios. Yo tengo un gran problema con las Marías. Siempre me dan muchos dolores de cabeza. ¿Se llama María? Ok. Mantente alejada del alcance mío. La señora que me hizo la entrevista para venir a este país se llama María Osorio. Todavía en la eternidad voy a recordar yo ese nombre. Y fue un dolor esa entrevista. Y tengo una María en Cuba que también me hacía limonada mi vida. No voy a decir el apellido. Esto se ve por internet. Ok. Esta María era diferente. Ojalá que tú seas de esta, de la que voy a hablar hoy. María había escogido aprender. La otra muchacha estaba haciendo algo bueno. Ella estaba sirviendo a Jesús. Estamos de acuerdo todos que Marta estaba sirviendo a Jesús. Lo estaba sirviendo. Dese cuenta de que estaba tarea de los quehaceres de la casa. ¿Por qué? Porque había llegado visita. Imagínese que usted llega a una casa y el anfitrión no se preocupa, no le prepara una merienda, no se esfuerza porque usted se sienta confortable. ¿Cómo usted sale de esa casa? Usted dice: no regreso a esta casa. Sin embargo, Marta estaba preocupada por darle un servicio de excelencia a Jesús y estaba afanada en todos los quehaceres de la casa que garantizaban de que el Señor se sintiera bien. Ahora, el Señor dijo: esto yo no me lo pierdo, y se puso a los pies del Señor para aprender. Ahí tenemos la gran diferencia. Marta estaba haciendo algo recto, pero María estaba haciendo algo mucho mejor que lo que estaba haciendo Marta, y es que estaba aprendiendo a los pies del Señor. ¿Quiere decir algo, hermano? Esto que hizo María no se permitía en los tiempos de Jesús. Las mujeres no podían recibir instrucción de un rabino, no podían. Como funcionaba era: los hombres aprendían directamente de los maestros, y en la casa los hombres enseñaban a las mujeres.
pero las mujeres no podían recibir instrucción directa de un rabino. Ahora, aquí tenemos a María retando a su tiempo y retando su cultura y sentándose a los pies del maestro de todos los maestros a recibir instrucción. Esto no solo es revolucionario, sino que es la mejor opción posible que esta mujer podía tomar. Ciertamente ella estaba descuidando los quehaceres de los cuales su hermana estaba teniendo cuidado, pero ella estaba recibiendo enseñanza directa de Jesús. Y note que Jesús alabó la decisión de María. No la criticó, Jesús la alabó. Dese cuenta que durante el ministerio de Jesús alabó a ciertas y determinadas personas. No sé si se acuerda cuando se acercó la mujer aquella que era israelita a pedir por un milagro, y el Señor le dice: ¿no le has permitido darle el pan a los perros o a los perrillos? Y ella le dijo: sí, pero hasta las migajas de pan que caen de la mesa sirve para alimentar los perrillos. Y el Señor alabó la fe de esta mujer. Nos damos cuenta que el Señor también en otras oportunidades también alabó a otros, pero a otras, por ejemplo, la que derramó el perfume, otra mujer que fue alabada por el Señor. Pero tenemos a María alabada por el Señor por haber escogido la mejor parte en esta situación, que era aprender a los pies de Jesús. Ahora, no solo esto, Jesús le dice algo que es importante, y Jesús dice: María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que esta parte no le será quitada? Significa que Marta estaba preocupada por un ministerio que se desarrollará solamente en la tierra. ¿Ok? Marta estaba centrada en el servicio del Señor, pero en un servicio que estaba destinado a pasar. Es como el servicio que nosotros hacemos ahora, es un servicio que está destinado a pasar. En un momento va a pasar. Pero el aprendizaje del Señor que escogió María es un aprendizaje que va a llevar a la eternidad y va a continuar, porque aún en la eternidad nosotros vamos a estar en continuo aprendizaje acerca de Dios y de las obras de Dios. Por eso es que esta no le será quitada, porque es una parte que salta a la próxima vida. Ahora, por todo esto que hemos explicado, podemos decir que María era conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Primero, discernió la mejor parte, se dio cuenta. Y quiero decirles, si a mí me preguntan a cuál de ellas tú prefieres tenerlas en la iglesia, yo diría: yo necesito tenerlas a ambas. Necesito tener un grupo que trabaje, necesito tener un grupo que le guste aprender a los pies del maestro. Si tengo una iglesia llena de gente afanada por trabajar y por servir, eso no me va a resolver todo. Y si tengo una gente solamente que se sienta para aprender, tampoco me lo va a resolver. Pero si las mezclo, si tengo de ambos grupos, voy a tener lo mejor de las dos partes. ¿Ok? Pero ahora María tuvo la capacidad de discernir que esta parte era única, que era un momento que iba a tener una sola vez en la vida y que tenía que aprovecharlo. Ahora, no solo discernió cuál era la mejor parte, esto a veces lo hacemos. A veces sabemos qué es lo que tenemos que hacer. A veces entendemos qué es lo que nos toca hacer, pero no lo hacemos. Sabemos, pero no lo hacemos. Razones, muchas, pero no lo hacemos. Pero María no solo discernió la mejor parte, sino que escogió lo que era necesario. Ella no solo lo pensó, sino que actuó. ¿Ok? Ella prefirió aprender de Cristo. Y esta devoción, como ya decía, provocó la alabanza del Señor. Ahora, ¿cómo nosotros podemos usar el ejemplo de María y cómo nosotros podemos lograr tener un corazón devoto a Dios? Primero, tenemos que entender que la devoción es una lucha diaria. La devoción no se limita al tiempo del culto público. Nosotros no expresamos nuestra devoción solamente en el culto. Usted puede venir a todos los cultos y ser devoto dentro de la iglesia, pero esto no es suficiente. Nosotros tenemos que meter a Dios, y esto es algo que se ha hablado por muchas ocasiones y se repite y se repite. Nosotros tenemos que tratar de meter a Dios en todas las relaciones de nuestra vida. Tenemos que meter a Dios en la escuela, tenemos que meter a Dios en el centro de trabajo, tenemos que meter a Dios cuando manejamos, cuando vamos al parque, cuando salimos de vacaciones. Todo lo que hacemos, ¿verdad? Dice la Biblia: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Ahí el apóstol Pablo está diciendo: todo lo que hagáis. Eso es todo. Todo es todo.
Por tanto, la devoción es un asunto de vida, es un asunto que mientras que hagamos algo, lo debemos hacer con devoción a Dios. Ahora, parte de la devoción es que tenemos que escoger a Dios siempre. La opción del cristiano devoto es la opción divina, no hay otra opción. El pastor decía esta mañana, tenemos que ser radicales, es cierto. Tenemos que aprender a ir contra la corriente. Escoger a Dios significa estar generalmente contra la corriente. Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Por tanto, nosotros necesitamos a Dios en nuestras decisiones si queremos que nuestras decisiones estén alineadas. Cuando sacamos a Dios de la ecuación, nuestras decisiones corren el riesgo de desviarnos y perder nuestra devoción. Dios en todo lo que hacemos. Queremos un matrimonio que funcione, tenemos que tener a Dios en la fórmula. Queremos ser buenos en el trabajo, queremos tener a Dios en la fórmula. Dios en la fórmula con los hijos, Dios en la fórmula con el servicio de la iglesia, Dios en la fórmula con todas nuestras relaciones diarias. ¿Ok? Es una cosa que no termina, es parte de la adoración. Ahora, otra cosa, tenemos que comprometernos con Dios a diario. Tenemos que levantarnos con el firme propósito de nuestro compromiso, con el firme propósito de que vamos a estar con Dios no matter what. Vamos a hacerlo y ya, no importa las consecuencias, ¿ok? Romanos 13 del 11 al 14. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Quiere decir, nosotros tenemos que levantarnos cada mañana comprometidos con hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que hace un corazón conforme a la voluntad de Dios. Ahora, por último, tenemos que darle el lugar a la palabra de Dios en nuestra vida. Eso fue lo que hizo María. ¿Ok? Yo creo que fue ayer. Ayer alguien me acusó, o nos acusó a todos nosotros bautistas, porque estamos presentes en un grupo, y me dice una persona, ¿y tú por qué te volviste bautista y no te quedaste en la iglesia que tú eras? No voy a decir la iglesia que yo soy para que después no alguien que ve el video no piense que estoy tirando puño, aunque de cierta manera estoy tirando. Bien, en fin. ¿Por qué te fuiste de la iglesia que estabas y te viniste a la bautista? Digo, porque yo tengo que practicar una religión que esté acorde a lo que la Biblia dice. Esa fue la respuesta que yo di. Y otra persona del grupo me ataca y me dice, sí, pero a mí no me gusta la iglesia bautista, porque en la iglesia bautista no se le da el lugar al Espíritu de Dios. Entonces nos acusan de eso, de que no le damos el lugar al Espíritu de Dios. ¿Y qué significa darle el lugar al Espíritu de Dios? No hay un mejor lugar donde la iglesia bautista da lugar al Espíritu que en la palabra de Dios, ¿verdad? En la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no es explicada bíblicamente, no hay Espíritu de Dios en lo que se hace. Nuestra vida tiene que darle lugar a la palabra de Dios, y ese es el mejor ámbito y la mejor esfera en la que el Espíritu se mueve. El Espíritu fue enviado para recordarnos y explicarnos las cosas que Cristo le había dado a los apóstoles. Esa es su misión principal. Y nosotros tenemos que entender que la palabra tiene que moldear, controlar y establecer nuestra vida, decisiones y actividades. Amén. Pero tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda a Timoteo 3, 14 al 17. Y dice Pablo a Timoteo, tienes que persistir en lo que has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Verdad? En el grupo que estamos, después empecé a hacer preguntas sobre Biblia, y después empecé a hacer preguntas
sobre la verdadera adoración y después empecé a hacer preguntas sobre devoción, ¿verdad? Y me di cuenta que las personas que estaban en ese grupo estaban muy lejos y perdidos acerca de estos conceptos básicos. O sea, ellos están practicando una religión que no les está dando respuesta a sus problemas espirituales. ¿Ok? Y esto es importante que nosotros lo entendamos. Tenemos que permitir que la palabra de Dios nos cambie. Esa es la única manera que podemos tener un corazón conforme al corazón de Dios. Ahora, seguimos adelante para terminar temprano. Eso significa que me queda como media hora. Ok, bendito el varón que confía en Jehová y cuya esperanza y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Jeremías 17, del 7 al 8. Este texto nos muestra lo segundo que tenemos que tener para tener un corazón conforme al de Dios. Tenemos que permanecer en Dios. Aquí tenemos a un árbol plantado a una fuente de agua. Puede ser un río, puede ser un lugar donde haya agua. Ahora, esto nos trae a la mesa el asunto de la permanencia y la dependencia. Es importante que nos demos cuenta que si usted siembra un árbol en un lugar árido, ¿qué le va a pasar al árbol? Muere. Se va a secar. Usted lo dijo bajito, pero yo entendí el movimiento de los labios. Se va a secar. El árbol necesita agua para vivir. ¿Ok? Ahora, esto nos enseña el principio de la dependencia. ¿Ok? Ahora, usted siembra el árbol cerca de una corriente de agua y dice el texto que cuando venga el calor ni lo notará, que su hoja siempre estará verde y que de sequía no se fatigará. ¿Por qué razón? Porque está cerca de la fuente de agua. Por tanto, es importante entender que el árbol no es nada sin la fuente de agua. ¿Y quién es nuestra fuente? Jesús. Jesús es nuestra fuente y tenemos que estar permaneciendo en Él para poder vivir. No se concibe permanencia sin dependencia. Tenemos que estar en Cristo para poder crecer. ¿Ok? Ahora, esta idea del árbol tiene una parte bonita y es hablar, y vamos a hablar un poquito acerca de esto, y es acerca de las raíces. Todo el mundo sabe lo que es un árbol, por supuesto. Si usted no sabe lo que es un árbol, ahora mismo yo le doy permiso, vaya a Google y ponga la palabra árbol para que se dé cuenta qué es. Ahora, el árbol se sostiene de la tierra por medio de sus raíces. Ahora, hay cosas que podemos sacar, algunas analogías espirituales aquí, gracias a lo que la Biblia habla acerca de esto. Miren, primero, las raíces no se ven. ¿Ok? Ahora, un árbol sin raíces no es árbol. Él necesita las raíces para hacer algo. Pero las raíces no se ven. Usted ve el tronco y usted se puede decir, oh, qué tronco más ancho. Usted puede decir, qué árbol más alto, más frondoso, o más bonito, o qué frutos más bonitos. Pero usted las raíces no la ve y sin embargo es lo que garantiza la continuada existencia y crecimiento de ese árbol. ¿Ok? Mira que dice la Biblia en segunda a los Corintios 4:16. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre interior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Por tanto, es algo que yo ahorita mencioné por un segundo, y es la parte interior nuestra. Estábamos hablando de que Saúl era hacia lo externo, Saúl era hacia lo externo, David no. Ahora, el cristiano es así. El cristiano, los cambios ocurren dentro primero y se expresan hacia afuera. Por tanto, lo más importante que está pasando en nuestra vida en este momento está sucediendo en esferas que no vemos. Y no solo esto, parte de las prácticas que mantienen nuestra vida cerca de Dios deben ocurrir cuando nadie nos ve. Cuando oramos, cuando leemos la Biblia, cuando estudiamos, cuando meditamos, cuando hacemos estas cosas, debemos hacerlas en un ambiente donde estemos solos y donde tengamos la oportunidad de que nada desvíe nuestra atención. Por tanto, ejercicios espirituales importantes ocurren cuando estamos solos y cuando nadie nos ve. Y los cambios en nuestra vida ocurren primero dentro del interior, donde nadie puede ver. Por tanto, es importante que nos demos cuenta de que todo debe comenzar allí, en las raíces que no se ven.
¿Ok? No puede ser una cosa externa. Yo me acuerdo que por 5 años en Cuba atendí a los nuevos convertidos. Y yo les daba un curso de discipulado, bien breve, duraba como unos 3 meses. Y ellos recibían este curso antes de bautizarse. A mí no. Ellos recibían mi curso, después pasaban el reglamento y después se bautizaban. Sí, era más o menos así. Tomaba como un año el proceso. Ahora, me acuerdo de una muchacha que ella empezó a venir a la iglesia, empezó a asistir al discipulado. Ella externamente empezó a cambiar, cambió su forma de vestir, cambió su forma de hablar, cambió su forma de actuar. Y se veía bien, se veía como creyente. Se bautizó, empezó a tener actividades en la iglesia de servicio y todo. Y cualquiera hubiera pensado, wow, esta muchacha, Dios ha hecho una obra en ella, ¿verdad? Pero un día me visita a mi casa y me dice, ¿sabes qué? Vengo a decirte algo. Y luego, ok, yo pensé que me venía a decir algo, que había conocido un muchacho y que estaba enamorada, o que la habían botado del trabajo, cosas parecidas a estas. Pero nunca me voy de la iglesia. Y yo le digo, ¿cómo? Y dice, no, me voy. ¿Por qué? Bueno, pues imagínate, es que he hecho muchos sacrificios para estar en la iglesia. He cambiado la forma de vestir, de tener relaciones con personas. Y me quedé así. Y dije, ¿verdad que lo externo no significa absolutamente nada? Esta muchacha no había tenido ningún cambio. No había tenido un cambio por Dios. Ella estaba luchando con su carne por ella misma, pero no había pasado nada en su interior. ¿Sabe qué le dije? Le dije, pues buena suerte, vete al mundo porque lo tuyo no es la iglesia. Y ya, ¿qué le voy a decir? No, quédate y cómprate un látigo y golpea. Si no hay cambio dentro, pues, ¿qué vas a hacer? Te vas, se fue. Ok, necesitamos tener en cuenta que nuestros cambios tienen que suceder interiormente, donde no se ve. Otra cosa que aprendemos de las raíces es esta. Las raíces son para recibir. ¿Ok? Para recibir. Necesitamos estar constantemente recibiendo de Dios. Recibiendo y siendo ministrados por medio de los medios que Dios ha establecido para ello. ¿Ok? Es importante que nosotros entendamos que no existe cristianismo si no se alimenta. Es como una relación matrimonial. Si usted no trabaja en la relación matrimonial tiene que trabajar y nutrirla y cambiar y perseverar. Cristianismo es lo mismo. El cristianismo no es algo que ocurre instantáneamente ahí que funciona mecánicamente. No, usted tiene que nutrirse de la palabra de Dios, usted tiene que hacer cosas importantes y sobre todo nutrirse. Esta vida en comunidad, ¿verdad? Que muchas veces qué trabajo nos va a llegar hasta la iglesia, es importante porque aquí es donde mayormente recibimos el alimento que necesita nuestra alma para sobrevivir. Si usted toma y dice, hoy no voy a comer más dentro de un mes, posiblemente no llegue al mes y usted muera, porque es necesaria la comida para el sostenimiento de nuestros cuerpos físicos. Pues nuestro espíritu y nuestra vida cristiana también se alimenta y Dios ha establecido métodos y medios para lograrlo y tenemos que aprender esto. Dice la Biblia, porque ¿quién te distingue? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? 1 Corintios 4:7. Aquí el apóstol Pablo, aunque está hablando de otro tema, está diciendo algo importante, y es que todo lo hemos recibido. Nosotros no somos criaturas autosuficientes. Nosotros dependemos de Dios en todo momento. Incluso los impíos dependen de Dios. Ellos piensan que no, pero ellos dependen de Dios. Ellos tienen la vida de Dios, ellos tienen todo su cuerpo de Dios, todo su espíritu de Dios, todas las bendiciones que ellos tienen en esta vida las reciben de Dios. Sus habilidades, sus talentos los reciben de Dios. La lluvia, el oxígeno, el ambiente, las relaciones las reciben de Dios. El diablo no da nada de estas cosas. Estas son bendiciones de la gracia común. ¿Ok? Y todo esto lo reciben ellos de Dios. Y todo lo que nosotros recibimos sobre la salvación y todas las cosas espirituales que tenemos, lo hemos recibido de Dios. Usted no ha hecho nada para eso. ¿Ok? Por tanto, tenemos que entender que las raíces tienen que estar ahí, pegado a la fuente, recibiendo y recibiendo y recibiendo en todo momento, ¿verdad? Es importante que tengamos tiempo para recibir y para recibir y para recibir. Amén. Ahora, otra cosa, las raíces son para apoyarse.
El árbol usa sus raíces para estar fijo a la tierra. El pastor decía esta mañana, en Cuba hay muchos huracanes. Gracias a Dios que en la zona que yo vivía en Cuba, los huracanes no pasaban. Yo vivía en Camagüey, pero en el área de Matanzas, Santa Clara, sí pasaban bastante a menudo. Y cuando viene un viento fuerte, el árbol que no tiene muchas raíces, ¿qué le pasa? Se va con el viento. El árbol que tiene buenas raíces se queda ahí firme. Se le van las hojas, se le van las ramas, pero el árbol queda firme. Una analogía similar es la de la casa que se pone sobre la arena. Viene el problema y se va al cimiento. Resiste. Es la misma idea. ¿Ok? Ahora, las raíces son para apoyarse. Dice el Salmo 1, que es un texto paralelo de esto, que estamos hablando de Jeremías 17, y dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. O sea, ahí está comparando el Salmo 1, de que los justos somos como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, tenemos raíces bien cimentadas, pero él dice, los malos son tamos, son como una paja. ¿Saben lo que es paja, no? Ya, ok, sí. Son como la paja que cuando el viento sopla, ¿qué hace la paja? Vuela, porque no tiene raíces, no tiene nada. Y así Dios compara al malo. Dice, el malo, el viento va y va por solo Dios sabe para dónde. Pero el justo se queda, el justo está fijo. Puede venir tormenta, puede venir lo que venga, pero allí se queda porque está fijo de las raíces pegado a la fuente. Solo así podemos tener, estar conformados al corazón de Dios, con permanencia. Debemos desarrollar el hábito de vivir pegado a Dios. No podemos separarnos de Dios ni un instante. El otro día estaba viendo a un predicador, que en realidad él es maestro, se llama, yo no me acuerdo cómo se llama ese señor ahora, el que escribió Cómo estudiar e interpretar la Biblia. Ok, él mismo. Y me doy cuenta que el hombre ya está avanzado en edad y anda con un aparatico y unos tubitos que se ponen, parece que tiene que recibir constantemente oxígeno porque tiene un problema cardiovascular, ¿no? Sproul se llama el hombre. Y me di cuenta que a donde quiera que él se movía, él tenía que moverse con su aparatico y las mangueritas en la nariz para recibir el oxígeno, porque tiene una condición médica. Ok, y esto es perfecto para lo que yo estoy hablando en esta noche. Tenemos que estar pegados a Dios, tipo maletica, con las mangueritas y el oxígeno, recibiéndolo en todo momento, porque si nos quitan la manguerita, morimos. Si nos quitan la manguerita, se acabó para nosotros, ¿ok? Y tenemos que estar así. Ahora, ¿cómo podemos lograr permanecer para que nuestro corazón sea conformado a la palabra de Dios? Primero, conociendo más de Cristo por medio de su palabra. Vuelvo a enfatizar sobre lo mismo. Juan 14, el 24 al 26. El que no me ama, esto lo dice Cristo, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Quiere decir, es importante para permanecer en la fuente, para que nuestro corazón sea moldeado con forma de Dios, estar fijos permanentemente en la palabra de Dios, dándole lugar al Espíritu Santo para que nos revele, no para que nos revele, para que nos ilumine en lo que está revelado en la Escritura. ¿Ok? Eso es importante para permanecer. Otra cosa, permaneciendo directo de la fuente que es Cristo. Los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado como pámpano, se secará, los recogerán, los echarán en el fuego y arden. Quiere decir, nosotros tenemos que estar pegados a la palabra de Dios y tenemos que estar fijos en Cristo y de la religión. Cristo, a Él, espiritualmente hablando y desde todo ámbito posible. Tenemos que estar en Él. Tercero y último, en esta noche vemos que... Y vuelvo a la idea del matrimonio. Imagínense un matrimonio donde los cónyuges no conversan. No hablan nada en lo absoluto. ¿Cuántas semanas usted le da al matrimonio? Pues no hay ni que darle meses. Una gente que no conversa. Incluso cuando usted
empieza a investigar acerca de problemas maritales en nuestro tiempo, la mayoría son por problemas de comunicación. Esta gente tiene este problema porque no hablan. Esta gente tiene este otro problema porque no se explican a sí mismos, porque no se paran de frente y dicen lo que tienen que decir. Así mismo pasa con los hijos, así mismo pasa con las personas en el trabajo. Falta de comunicación ocasiona problemas graves en nuestras relaciones humanas. Así mismo pasa con Dios. Nosotros tenemos que aprender a orar constantemente, porque esa es la comunicación que necesita el creyente para ser conformado al corazón de Dios. Si no oramos, no hay comunicación entre Dios y nosotros. Y si no hay comunicación entre Dios y nosotros, entonces ¿cómo puede ser posible que tengamos una relación padre-hijo? No es posible. Dice la Biblia, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar. Escuche, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento, vuelve a tratarlo de la Biblia, de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El apóstol Pablo está diciendo, no cesamos de orar. Oramos ininterrumpidamente, oramos y volvemos a orar por vosotros, para que crezcan y para que puedan hacer buenas obras. Es importante que entendamos que tenemos que orar. Los tiempos de soledad en muchos hombres de Dios de la Biblia provocaron tiempos de comunión con Él que a la larga resultaron provechosos. José estuvo en David estuvo en soledad cuando estaba dentro del gran pez. Y Jesús apartó tiempos de soledad para buscar a Dios. Es importante que tengamos tiempo a solas para... Es importante, estos hombres, por cosas de la vida o porque tomaron el tiempo como Jesús, estuvieron en momentos solos, donde no había más nada que hacer sino orar, y oraron y tuvieron beneficios por esto. Es importante que entendamos esto. Ahora me acuerdo, no lo tengo en el mensaje, pero me acuerdo de que Pablo y Silas en un momento determinado cayeron en la cárcel. Creo que se fue en Filipos. Y estaban allí en lo más oscuro, en lo más dentro de la cárcel, en la celda más tenebrosa. Y desde ponerse a quejar, en vez de ponerse a llorar, en vez de ponerse a preocupar, dice que se pusieron a orar y se pusieron a cantar. Si usted quiere saber el resultado de esas cosas, vaya a Hechos capítulo 16, es muy probable que ahí esté el desenlace de la historia, pero yo no se lo voy a dar desde aquí para que usted, aunque se haga algo hoy. Entonces, bien, es importante que oremos